Bueno, y Trump bombardeó Irán, cierran el estrecho de Hormuz, se abre Venezuela al comercio. ¿Por qué estas cosas afectan el precio de la leche o de los huevos? ¿Por qué nuestras finanzas personales sufren o pueden mejorar por cuenta de decisiones que toman personas tan lejos de nosotros? Es importante que entendamos estas cosas y es importante que nos mantengamos al día para de esa manera poder tomar mejores decisiones personales. Y es por eso que estamos aquí, para hablar de la economía, de sus implicaciones en nuestras vidas y en nuestras familias, y entendamos las finanzas y hablemos de ellas en voz alta. Hoy, en nuestro primer episodio, hablaremos de cómo utilizar la información que tenemos a la mano para tomar decisiones financieras sanas, contundentes y que nos den tranquilidad y ojalá oportunidad de crecer y desarrollar nuestras familias. Pero además de eso, hoy me acompañan dos personas que han logrado algo muy valioso y es aterrizar las finanzas, hacer que tengan sentido en nuestra vida diaria y que sean accesibles para aquellas personas que a veces se enredan hasta sumando la cuenta del restaurante y que creen que no les gustan los números porque no saben. Esas personas son Juan Pablo Zuluaga y Carolina Pineda, a quien les doy una bienvenida y a quienes no los conocen, son los creadores de Mis Propias Finanzas. Una pareja que tenía, como ellos cuentan, a veces dificultades conciliando sus finanzas. Hicieron el curso ellos y se dieron cuenta que tenían algo que contarle a la gente. Bienvenidos, Juanpa y Caro, y bueno, qué gusto poder hacer esto con ustedes. Muchas gracias, Jaime. Muy contentos de estar acá con ustedes, acompañarlos en estos capítulos y contar la historia y ojalá que la gente pueda aprender mucho de lo que venimos acá a aportar. Así es, Jaime, muchas gracias por la invitación y felices de aportar nuestro granito de arena a toda la audiencia de Portafolio. Bueno, y antes de arrancar, cuéntenos un poquito de Mis Propias Finanzas, de ese proyecto que formó vida o tomó, digamos, tomó carrera y hoy es, digamos, tan visible, tan importante. ¿Cómo arrancó? ¿Qué significa? ¿Cuáles son sus sueños con eso? Bueno, pues Mis Propias Finanzas es esta empresa que creamos Juanpa y yo a raíz de unos problemas que teníamos nosotros. Nosotros nos fuimos a estudiar el MBA a Estados Unidos. Y después de estudiar el MBA o incluso durante, nos dimos cuenta que éramos muy malos para el manejo de nuestras finanzas. Habíamos aprendido finanzas corporativas, matemáticas, en eso nos había ido muy bien. Pero cuando ya lo aterrizábamos a nuestra realidad financiera de pareja, de cómo manejamos el dinero, nos dimos cuenta que éramos muy malos para eso. Entonces nos fuimos estrellando muchas veces con diferentes situaciones en donde dijimos, ¿cómo es posible que nosotros teniendo la oportunidad de tener una educación muy buena, éramos tan malos para el manejo de las finanzas? Y nos dimos cuenta que el problema no era solo nuestro, sino nuestros amigos, conocidos, compañeros, tenían un vacío enorme en temas de finanzas personales e inversiones. Entonces empezamos a aprender por nuestro lado, veíamos cursos, leíamos libros. Juanpa, que se lee un libro a la semana, pues él llegaba a la casa con todas estas ideas, mira lo que dice esta persona, mira lo que dice esta persona, y como que un autor nos empieza a llevar a otro y así empezamos como a aplicar lo que íbamos aprendiendo y nos dimos cuenta que nuestra vida financiera hizo un salto de 180 grados y dijimos, esto hay que compartirlo. Entonces ahí empezamos en redes sociales a hablar del tema como hobby, contar lo que a nosotros nos había funcionado, enseñarle a la gente lo que nosotros estábamos viviendo y la transformación que estábamos teniendo. Eso empieza a coger vuelo y pues ya hoy en día son dos empresas, una de educación y una de inversión, y nos dedicamos a tratar de cambiarle la vida a las personas a través de la educación financiera como pues cambió la nuestra. Hay como un mito de que hay que tener mucho para empezar a pensar en tus propias finanzas. Es decir, que uno tiene que ser ya millonario para empezar a hablar de portafolio o de ahorro o de gasto. Yo creo que ese es el primer error de la gente, ¿no? Así es, como dices, es un gran mito, es una gran mentira. Eh,
Warren Buffett dice que no es cuánto dinero ganas, sino cómo administras el dinero que tienes. Y creo que hay mucha verdad en esa frase. La forma como uno administra 1 millón de pesos es muy parecida a como administra 10, 100 o 1000. El gran error que cometemos es creer que el día que tengamos dinero, ese día sí me preocupo por organizarlo y ese día sí me preocupo por invertirlo bien, porque ahora ¿para qué? Uno siempre piensa eso. Pero creo que es al revés y es un tema de generación de hábitos. Piensa como en el tema de salud, como para hacer una analogía que la gente entiende muy bien. Es como el día que me enferme, ahí sí empiezo a comer bien. No, no tenemos que esperar a que nos dé la enfermedad. Mucho de las finanzas también son preventivas. Hay que anticiparse al tiempo. El tiempo es un gran aliado en el tema financiero. Y entre más rápido empecemos, independientemente de cuánto tengamos, va a ser mucho mejor. El tiempo en las finanzas es un grandísimo aliado. Claro, el efecto del interés compuesto. Total. Ahí hay y ya no estamos saliendo del guión, pero digamos, otro gran mito es que la deuda es mala o que toda la deuda es igual. Es decir, si yo me endeudo para estudiar y que eso algún día signifique que voy a poder tener un ingreso mayor, es distinto que si yo me endeudé en la tarjeta de crédito para pagar no sé, las vacaciones, ¿no? Ese es otro mito. Totalmente, yo creo que pues viene mucho de esa ignorancia financiera que existe porque a nosotros nunca nos enseñaron a usar la deuda, ni para qué funcionaba, ni cómo se usaba. Entonces, mucha gente lo que cree es que, por ejemplo, la tarjeta de crédito es una extensión del salario y lo usan como si fuera mayores ingresos que tú tienes cuando es una herramienta que te permite construir tu score crediticio, tener muchos beneficios, pero no es una extensión de tu salario. Pero por otro lado, también hay gente que sataniza la deuda porque dice, no hay nada, y yo te lo digo con conocimiento de causa porque yo era una de esas personas que había heredado eso de mi casa y yo decía, no hay nada peor que la deuda, entonces yo nunca me endeudé, yo era nadie en el sistema financiero y yo creo que sí hay, la deuda te permite invertir en tu educación, te permite incluso invertir en cierto tipo de activos de una manera muy responsable que te ayuda a aumentar tu rentabilidad. Ahí es que saber usarla bien. Claro. Bueno, y ya reencauzándonos un poquito en el guión, eh, en el mundo pasan todos los días muchas cosas. ¿Por qué es importante para los colombianos, para Pedro, para Juan, para María, lo que pasa en el mundo o lo que pasa inclusive en Colombia? Y por qué influye en nuestros ingresos, en nuestros activos, en nuestros ahorros? Mira, hoy vivimos en un mundo supremamente interconectado. Entonces, pongamos un ejemplo puntual, lo que está pasando hoy en el Medio Oriente. Cuando uno ve las noticias que a uno le dicen el estrecho de Hormuz, uno ve eso tan lejano que uno dice, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Y cuando uno se devuelve un poquito a tratar de entender la cadena, hace todo el sentido. Resulta que por el estrecho de Hormuz pasa el 25 o el 30% de todo el petróleo mundial. El petróleo es la principal fuente de energía hoy en el planeta. Las empresas necesitan petróleo, gasolina para poder operar. Los aviones, el turismo, el comercio, la logística, la comida, o sea, todos necesitamos de energía, ojalá barata. El mundo, eso está comprobado con data, que en momentos de energía barata el mundo se ha desarrollado bien. Entonces ahí es donde uno dice, oiga, cierran un estrecho por un ataque que hace Estados Unidos a Irán, donde pasa el 30% del petróleo mundial. El petróleo se va por encima de los $100. La gasolina se dispara en Estados Unidos. La gasolina se dispara en Colombia. Si se dispara la gasolina, se dispara el transporte, se disparan los vuelos, se dispara el turismo, se dispara la comida, la cadena logística. Y eso hace al final que cueste mucho más producir zapatos, medias, relojes, computadores, gafas, carros, lo que consumimos en el día a día, comida. Entonces, al final uno puede pensar que eso no es conmigo, que eso no me afecta a mí, pero eso es una cadena donde estamos tan interconectados, Jaime, donde al final nos damos cuenta que gracias a muchas de las cosas que están pasando afuera, obviamente combinado con lo que está pasando acá localmente, ya vimos los datos de inflación, vuelven otra vez a repuntar hacia arriba. Y la inflación es ese cáncer silencioso que se va gestando, que a veces no te das cuenta en el día a día,
Pero por eso también, entonces aterricemos en Colombia. El Banco de la República. El Banco de la República tiene un mandato constitucional, mantener controlada esa inflación, porque la inflación donde ese cáncer haga metástasis, eso sí es un problema macroeconómico serio, eso sí puede empobrecer a millones de colombianos. Entonces, cuando vemos que el Banco de la República sube la tasa en sus últimas dos reuniones, 200 puntos básicos, 2%, que ahí sí nos está afectando nuestro bolsillo. Las Directamente. tasas más caras, los créditos más caros, el crédito hipotecario me afecta, el crédito de la moto me afecta, si me voy a endeudar para irme de vacaciones, la tarjeta de crédito ya la tasa viene subiendo, la tasa de usura también empujando hacia arriba, todo nos va a salir más caro y aquí es donde uno empieza a decir, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo tomo mejores decisiones? Pero si estoy informado, si tengo la información correcta, puedo reaccionar. Si no tengo ni idea de dónde estoy parado, pues ahí es donde las cosas me cogen desprevenido y termino tomando créditos carísimos, termino gastando más de lo que gano, termino comprando cosas que no necesito a precios muy altos. Todo es una cadena hoy que nos afecta. Sí, sí. A mí me pasó como emprendedor, saqué un crédito en dólares y no entendí el momento macroeconómico, se volteó y pasó el dólar de 2.000 a casi Nos 4.000 pasó Por ejemplo. igual. y la empresa mía pasó a ley 1116, estructuración y demás. Entonces, esa es una realidad y creo que tocando el tema además de la inflación, muchos colombianos hoy se preguntan el tema del Banco de la República y demás, y se nos olvida, como tú bien lo dijiste, que al final el banco tiene que cuidar la inflación porque los grandes debacles económicos en el mundo ocurren cuando hay lo que llaman hiperinflación. Y eso pasó en Argentina, pasó en Venezuela, pasó en Alemania. Mi abuela materna, perdón, se recuerda cuando sus papás la trajeron de Alemania en los años 20 y decían literalmente que la plata la sacabas del banco y iban a pagar el tiquete Ya, prácticamente. del barco y ya no costaba, que les tocó vender lo que tenían puesto para poder llegar a Colombia. Digamos, una situación en donde en un día para otro se perdía lo que tiene y por eso el banco toma esas decisiones. Yo creo que eso nos cuesta entender porque se nos Sí. encarece la Es vida. difícil porque además nos pega directamente. ¿A quién le gusta que le suban la tasa del crédito? A nadie. A mí no me gusta que el Banco de la República suba la tasa, pero tengo que entender que es una medida preventiva, porque si no me sube la tasa y la inflación se sale de control, yo voy a ser mucho más pobre. Y eso es lo que no entendemos porque no es inmediato. Lo que sí es inmediato es que mañana el crédito me sube. Entonces nos da mucha rabia. Es como así que el banco está en contra del pueblo colombiano, del crecimiento económico y todo. No, el banco, repito, tiene un mandato constitucional, es una junta que uno creería que es técnica, independiente y toma sus decisiones. Y el banco habló viendo lo que está pasando en el mundo, en Colombia, las tendencias, la data, y con base en eso decide si sube o baja la tasa, pero pues obviamente eso nos duele. Yo creo que la clave también está en cómo uno ve esa noticia y como lo que uno hace con respecto a eso. Entonces, por ejemplo, si todo va a subir, si el crédito va a subir porque subió la tasa del Banco de la República, pues no es un buen momento para endeudarse, pero sube la renta fija. Y entonces estamos viendo otra vez CDTs a tasas del 11, 12, 13% que no veíamos desde el 2022 y decimos, si yo voy a invertir, puede ser un buen momento de invertir en un instrumento de baja volatilidad y un instrumento de bajo riesgo con unos puntos todavía por encima de la inflación en donde puedo destinar parte de mi portafolio ahí. Entonces, es súper importante que uno entienda lo que está pasando en el mercado porque de esa manera uno puede tomar decisiones mucho más inteligentes. Claro, claro. Y ese hábito de aprender a leer las noticias, digamos, de saber a qué tiene que estar o de qué tiene que estar pendiente uno, cómo se forma, cómo se traduce o cómo ayudan ustedes a que la gente entienda de qué tienen que estar pendientes. Mira, importante entender, como tú decías, los famosos ciclos económicos. La economía siempre se va a mover en ciclos. Nada sube eternamente, nada cae eternamente. Eso es lo que nos ha demostrado la historia Una y hace otra vez. 3000 años, ¿sí? Entonces, entender bien eso ayuda
a leer las noticias con mucha perspectiva, porque uno dice, bueno, de pronto hoy la inflación está saliéndose de control y las tasas están volviendo a subir, pero tú recuerdas que, pues no vayamos muy lejos, la pandemia, que creemos que eso fue hace muchos años, no, eso fue a la vuelta de la esquina, todos los bancos centrales bajaron la tasa, los CDTs no rentaban nada, entonces la gente salió a buscar las rentabilidades en otro lado, entonces cuando uno entiende eso, uno dice, bueno, de pronto ahí sí no es momento de estar invertido en renta fija, en bonos del tesoro, en CDTs, lo que es salir a buscar esa rentabilidad en otro lado y de pronto incluso es momento de renegociar los créditos. Total. Cuando uno ve esa tendencia, hoy está hacia arriba el crédito y la tasa, pero esa tendencia eventualmente se va a revertir. Repito, nada sube eternamente, nada cae eternamente. Cuando nosotros veamos ciertas señales de que la tasa va a empezar a bajar, ¿por qué no, Jaime, tomar el teléfono, llamar a 3, 4 bancos y preguntarles, oiga, ¿me compran mi crédito hipotecario? ¿Me compran mi cartera? Nosotros lo hemos Nosotros hecho sí. varias veces y uno cree que eso no suma, pero cualquier puntico de rentabilidad es un montón de plata, sobre todo en un crédito de largo plazo. Si tú tienes un crédito hipotecario y te das cuenta de la tendencia, lees una noticia, el Banco de la República acaba de bajar la tasa de interés. ¿Eso qué quiere decir? Llamemos ya a los bancos. Oiga, tengo este crédito, he sido juicioso, soy un buen pagador, ¿me compran la cartera? Algún banco te va a morder el anzuelo, porque a los bancos les interesa los buenos clientes, ¿no? Pero cuando uno está pendiente, el banco no te va a llamar. Ay, Jaime, te va a bajar la tasa de Estás querido. pagando mucho. No, estás pagando mucho. No, tú tienes que activamente, cuando ves esa noticia, coger el teléfono y decir, voy a renegociar mi crédito y si te bajan un puntico o medio punto, extrapola eso a 15 años, estamos hablando de millones de pesos, o sea, estamos hablando de mucho dinero en el tiempo. Y eso que los bancos también o sea, otras entidades te empiezan a llamar en esas épocas, oye, ven, te compro la cartera de este otro banco que tú tienes. Entonces también eso es otra señal de, bueno, de pronto yo puedo también ejercer un poco más de presión y tratar de buscar bajar esos punticos para ahorrarme una plata importante en el crédito. Claro, claro. Y es que 3, 4 puntos significan 5 o 6 años de poder duplicar el capital de uno si uno lo ahorra bien, ¿no? Totalmente. Totalmente. Eso es lo que mucha gente no hace esa matemática en su vida. Es que no es solo lo que te ahorras, fíjate que es de doble vía, es lo que te ahorras. Pero si eso lo inviertes, es un juego a dos bandas, es lo que te estás ahorrando. Pero si sabes además las herramientas, y creo que en varios episodios vamos a hablar de inversión y de otras cosas, pero si sabes cómo usar eso que te estás ahorrando para ponerlo a producir, es La diferencia es una abismal. munión a dos bandas, sí. Y se encuentran con gente que no se entera nunca. Completamente, Sí, la completamente. gran mayoría, tristemente. Sí, o si no se quedan como en una noticia muy como del momento que de pronto lo que hace es asustar, pero no ir como un poco más allá para entender qué implicaciones hay. Pero es muy importante también uno, pues primero, de dónde saca uno la información y segundo, pues cómo uno la interpreta para aprovecharla. Entonces hay gente que simplemente, pues, o nunca se entera de nada o se entera de lo que no se tiene que enterar. Sí, y te doy varios ejemplos. En estos días leí una noticia sobre la tasa de nacimientos en Colombia. Y dicen por ahí que la demografía es igual a futuro. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo leo esa noticia y veo que hoy en día en promedio nacen creo que era 1.1 niños por cada mujer. por familia en Colombia, cuando hace 20, 30 años eran 3. ¿Qué quiere decir? Entonces ahí es donde uno empieza, bueno, ¿esto cómo me va a afectar a mí? Si cada día nacen menos niños y tenemos, por ejemplo, un sistema pensional que depende de una pirámide donde la base cada vez se está volviendo más flaquita, porque si cada vez hay menos niños, menos trabajadores cotizando a ese sistema para pagar las pensiones de los que están arriba y se están pensionando, ¿yo cómo me preparo? Yo tengo 23 o 24 años para llegar a mi edad de jubilación, entendiendo esa realidad de una noticia que leí en Portafolio, rápidamente tengo que reaccionar y debo decir, esto es un sistema que va a colapsar.
Esto es un sistema que es inviable, que está dejando un hueco fiscal enorme en las finanzas públicas del país. ¿Yo cómo me preparo? O sea, o yo quiero dejarle mi futuro a un gobierno de turno, a Colpensiones, a mi pensión. No, yo, si me pensiono, buenísimo, pero si no, Jaime, tengo 24 años para prepararme, para hacer algo distinto, para ahorrar más, para invertir, para crecer el patrimonio en el tiempo. Y tengo tiempo suficiente, tengo las herramientas, tengo la tecnología, tengo los vehículos financieros que me permiten crecer y construir patrimonio en largo plazo. También uno se tiene que hacer dueño de su futuro financiero. Pero eso parte de esa noticia que es medio aterradora de qué va a pasar, pero cómo reacciona a esas noticias. Sí, y es como para no quedar como el coronel que no tenía quien le escribiera, esperando la carta de la pensión y vendiendo el gallo al final porque no había que hacer. Total. Bueno, y desde Portafolio nosotros buscamos que las dudas de nuestra audiencia también sean contestadas y que participen. Y por eso nos han enviado algunas y queremos responder en este espacio para que ellos tengan la oportunidad de hablarles directamente a ustedes. Y por eso les queremos presentar la primera pregunta de nuestra audiencia para que directamente estos expertos en finanzas personales los puedan ayudar a, ¿por qué no?, vivir mejor, que les alcance más y que cada día deban menos. Hay un dicho que dice que si Estados Unidos estornuda, a nosotros nos da gripa. ¿Cómo debemos leer estas noticias para saber qué va a pasar con nuestros gastos? Bueno, Tienes una muy buena respuesta. muy buena pregunta esa de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos estornuda, Colombia le da gripa. Pongamos esa pregunta en contexto, Jaime. Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial. Creo que el 40% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos. Es nuestro principal comprador de productos y servicios en Colombia. Eso por un lado. Si Colombia exporta hoy, no sé, 40.000 millones de dólares, 50.000 millones de dólares, quiere decir que 15.000 o 20.000 millones se van a Estados Unidos. Entonces es un socio comercial y económico muy importante. Si a la economía de Estados Unidos le va mal, de entrada nos van a comprar menos. Eso es así. Es como cuando a uno en la casa le va mal en las finanzas, pues uno ya no tiene tanto para gastar. Entonces, si Estados Unidos estornuda, acá nos da gripa. Hay un libro fascinante de Alejandro Salazar, se llama Colombia Ganadora, súper recomendado. Y Alejandro Salazar dice en ese libro que la Colombia del futuro, si realmente quiere jugar a ganar, tiene que jugar con esta región del norte, pero tiene que mirar hacia arriba. México, Estados Unidos y Canadá. Tenemos que dejar de mirar tanto hacia abajo, los países andinos, y jugar con Estados Unidos. Dice Alejandro que ese antiyanquismo nos ha hecho mucho daño a los colombianos. Y pues no vayamos muy lejos. Te doy un ejemplo de una empresa que tú conoces muy bien, Tecnoglass, el famoso long tail colombiano. Son empresas muy grandes en Colombia, en mercados relativamente pequeños en Estados Unidos, pero para una empresa colombiana es muy grande. Tecnoglass, que es una empresa que vende ventanería de aluminio, vende únicamente en el sur de la Florida. O sea, vende en un pedacito así de chiquito en Estados Unidos. Y es de las empresas más grandes que hay en Colombia, cotiza en Nasdaq, es una empresa pública, vale, no sé, 3.000 millones de dólares. O sea, es una empresa muy importante para Colombia, que genera mucho empleo, que genera mucho valor, pero está en un mercado chiquitico en Estados Unidos. Si nosotros jugamos a eso, a suplir muchas de las cosas que va a necesitar Estados Unidos en el futuro, que a México no le va a alcanzar. México no tiene el tamaño suficiente para nutrir y llenar todas las necesidades que tiene la economía más poderosa del mundo. Ahí Colombia, si entendemos eso, podemos jugar un rol muy importante. Entonces, creo que estamos destinados a estar amarrados en todo sentido, económicamente, desde el punto de vista político. Ya lo vimos, el tema Venezuela, Colombia, Estados Unidos, neurálgico. El tema seguridad, lo estamos viendo pues con todo lo que anuncia Donald Trump y demás.
tema lucha contra el narcotráfico, que eso viene pues de años atrás, ¿no? De la época desde el Plan Colombia de Pastrana hasta hoy, pero Colombia se puede convertir en un socio y en un aliado importantísimo para Estados Unidos, ya lo es, pero aún más. Entonces creo que esa frase es totalmente cierta. Si a Estados Unidos le va mal, a nosotros nos va mal, y tenemos que jugar ahí con el norte. El diamante norteamericano, lo llama Alejandro Salazar. Y tienes toda la razón. Nosotros tenemos un potencial de exportar mucho más. Colombia es un país que no exporta. No exportamos bienes y exportamos muy pocos servicios. Comparado con países como Chile, como Perú, como México, como Costa Rica. Inclusive hablábamos con los dos CEOs y CEO de Tecnolast en cómo ellos la movida al New York Stock Exchange y también la entrada a otros mercados, ellos hoy tienen una evaluación de 15 veces price to earnings. Eso en el mercado de valores de Colombia es imposible verlo. Sí, Nuestras empresas están infra o subvaloradas porque tienen menos capacidad de atraer inversionistas y obviamente capacidad de decir, si yo ya tengo este mercado pequeño en Estados Unidos, pero tengo la posibilidad de crecer, entonces eso te lo valoran. Los inversionistas le ven ahí el valor. Y en Colombia, y eso que este año, si no estoy mal, el año pasado la Bolsa de Valores de Colombia tuvo uno de los mejores rendimientos de la historia. Si no estoy mal, estuvo por encima del 50% de empresas que estuvieron por encima del 80-90% de rentabilidad en el último año. Entonces, y en la medida que más gente también empieza a invertir y más inversionistas de a pie, más inversionistas retail empieza a meterse en el mercado de valores, se empieza, digamos que, a estabilizar un poco más esa valoración que vemos de las empresas acá en Colombia. Pero sin duda todavía tenemos un camino muy, muy grande por recorrer. Y todavía también, como dice Juanpa, estamos muy, muy atados también a lo que pase en Estados Unidos en nuestras inversiones. Gran parte de nuestras pensiones, si estás cotizando en fondos de pensiones privados, están invertidos en el mercado en Estados Unidos. Y el mercado de Estados Unidos se mueve, depende de lo que diga también el presidente, depende de lo que pase a nivel geopolítico. Entonces, de alguna manera u otra, siempre vas a estar afectado por lo que pase en Estados Unidos. Sí, y yo creo que ese es el gran mensaje, es hay que leer más portafolio, porque uno tiene que estar enterado de las cosas que están pasando. Por ejemplo, tú lo mencionabas, el conflicto en Irán ha hecho cerrar el estrecho de Hormuz. Eso ha incrementado el costo de los fertilizantes. 30 hasta 50%. ¿Qué hay que hacer? Salir a comprar los fertilizantes rápido antes que te suban el precio o buscar futuros o, salvaguardas que te permitan anticiparte a esa noticia. Si no leíste ese día las noticias, no te enteraste, en 6 meses pides la cotización y te sorprendes. Totalmente. Sí, yo creo que hay que leer porque, pero yo creo que ahí es donde entran ustedes saber interpretar y el llamado a la acción. Porque hay gente que lee todo el día, pero se queda en la preocupación, ¿no? O se queda solo en la noticia y no como en profundizar eso, cómo me va a afectar. Entonces, digamos que una de las cosas que hacemos nosotros todos los lunes, tratamos de hablar de algún tema como de actualidad y cómo esa noticia afecta a nuestro bolsillo directamente. Gran parte de la información la sacamos de portafolio claramente y lo que nosotros hacemos es interpretar esas noticias para ver cómo podemos nosotros prepararnos para lo que está pasando. Sí. Yo creo que el tema del contexto del cual se habla es tan importante porque a veces no hay que entender todo, sino entender que el contexto está cambiando y poder tomar una decisión con ese contexto cambiante. Yo quisiera ahora darle paso a la siguiente pregunta del público o de nuestra audiencia para que ustedes le contesten y les digan qué es lo que hay que hacer. Nos encontramos en diferentes medios de comunicación mucha información sobre las tasas de interés, que suben, que bajan, que están estables. A muchos nos da miedo gastar. Mi pregunta es, ¿qué debo hacer? Qué buena pregunta y yo creo que a nosotros también nos la hacen todo el tiempo, ¿no? Como que en estos momentos de noticias del Banco de la República subiendo, manteniendo la tasa de interés, pues la gente le da pánico. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entender
¿eso qué implicaciones tiene? Entonces, por un lado, si se sube la tasa del Banco de la República, empieza, como ya lo mencionamos anteriormente, a subir los créditos. Entonces, si tienes deudas con la tarjeta de crédito, probablemente, y si lo estás pagando más de una cuota, pues probablemente te va a salir más costoso. Si vas a pedir un crédito hipotecario, probablemente te va a salir más costoso. Si tienes deudas que están atadas a ciertos índices o tienes tasas variables, todo te va a empezar a salir más costoso. Entonces, eso por un lado tienes que tener en cuenta. Si estabas pensando en tomar una decisión que implica deuda, pues tienes que saber que en este momento te va a salir todo más caro. Ahora, como lo hablamos también anteriormente, eso, ¿cómo me puedo beneficiar yo del aumento de tasas? Pues si las tasas están subiendo, si yo voy viendo que los bancos comerciales empiezan a subir sus tasas también de la renta fija y yo empiezo a ver que hay productos que son muy poco riesgosos, pero con tasas muy altas o tasas muy altas para el tipo de producto que son como los CDTs, pues yo ahí digo, ¿por qué no voy a meter mi dinero en un producto que me va a generar una rentabilidad interesante con un muy bajo riesgo? Entonces, ahí es donde uno empieza como a interpretar este tipo de noticias, sobre todo el del Banco de la República, las tasas del Banco de la República, y a tomar decisiones que realmente al final terminan afectando para bien o para mal nuestro bolsillo. Sí, yo creo que la gran novedad es que al final la información es el primer paso para tomar las decisiones correctas, ¿no? Y que nunca las cosas son ajenas a nosotros, no importa nuestro nivel de ingresos nuestra etapa de vida, no importa qué tan joven seas, porque al final, entre más rápido, como tú lo decías, puedas planificar tu vida, te vas a encauzar en la dirección correcta. Y una desviación de un par de grados 20 años antes te pueden llevar a ser, Totalmente. digamos, a tener una vida muy cómoda o a pasar apuros al final. Total. Así que hay que estar informados, pero hay que saber informarse y ahí es donde Juanpa y Caro nos pueden ayudar. Yo quisiera, antes de cerrar este primer episodio, que nos contaran 3 cosas que debemos saber para entender la información que está a nuestro alcance y cómo podemos disponer. Si tuvieran que decir, ustedes tienen que hacer estas 3 cosas mínimo, ¿cuáles serían? Esa está chévere. Bueno, lo primero, creo que ya lo mencioné, pero importantísimo, entender que la economía se mueve en ciclos y siempre va a ser así. Entonces, cuando uno empieza a leer noticias desde esa óptica, eso ayuda a bajar la ansiedad. Podemos estar en un momento duro, difícil, de guerra, de conflicto, de elecciones presidenciales, todo eso, pero repito, eso pasa, ¿no? Entonces, esa sería como la primera. La segunda, también cuidarse de dónde estoy sacando la información, ¿no? ¿Qué tipo de fuentes estoy consultando? Hoy estamos inundados de fake news, de redes sociales que a veces hacen mucho daño, de personas que también quieren hacer daño con la información, que estafan a la gente con información nociva. Entonces, a ver, ¿qué tipo de fuentes estamos consultando? ¿Qué tan verídicas son esas fuentes? Eso me parece importante hoy, en un mundo donde estamos inundados de tanta información. Eso me parece bien importante. Y la tercera, no sé, ¿me quieres ayudar, Negrita? Yo creo que lo que decíamos anteriormente, el conocimiento es poder, pero tenemos que aprender a interpretarlo. Y lo podemos hacer de diferentes maneras, leyendo diferentes puntos de vista, oyendo diferentes podcasts, como lo que estamos haciendo acá. Todo esto es para ayudarle a la gente a que pueda tener las herramientas para tomar mejores decisiones financieras. Y yo creo que con eso ya terminamos como de abarcar todo el ciclo de información que existe ahí para que tomemos mejores decisiones en nuestra vida. Sí, y yo le agregaría una que ustedes dijeron y es que nunca es temprano o tarde, que no importa tu nivel de ingresos o tu situación familiar o personal, siempre puedes utilizar la información y las decisiones financieras para estar mejor, consolidar crédito, salir del pagadiario,
Eh, es decir, buscar alternativas para pasar una vejez mejor. Todo eso lo puedes hacer con tu nivel de ingresos. Y si ahorras por 7 años a una tasa adecuada, vas a duplicar tu patrimonio ahorrado y ni te diste cuenta. Y esa es la maravilla de las finanzas bien Totalmente. utilizadas, ¿no? Totalmente. Totalmente. Ahí es donde está. Hablando de eso, es que me acordé, perdón, de una formulita muy sencilla. 72 dividido la tasa de rentabilidad. Es la fórmula del 72. ¿Cuánto te demoras en duplicar tu dinero? Si tú inviertes, va a ser números fáciles. 72 dividido 10. Si tú inviertes tu dinero al 10%, te vas a demorar 7 años en duplicar tu dinero. Si lo inviertes al 5, ¿cuánto te vas a demorar? 14 años. Si lo inviertes al 15, ¿cuánto te vas a demorar? 3 y pico. Entonces, váyanse con esa formulita en la cabeza porque ahí es donde uno empieza a pensar, juepucha, como que las inversiones son importantes, como que esa tasa a la que está rentando mi dinero es importante. Si yo quiero multiplicar mi dinero, pero tengo todo en la cuenta del banco, rentando el nada por ciento, pues me va a demorar 70 años en duplicar mi dinero, ¿no? Eso hay que pararle bolas, Jaime, porque no nos enseñan, tristemente no nos enseñan, y creo que es el objetivo también de este podcast y de estos episodios que vamos a tener con ustedes, de romper esa inercia, ponernos a invertir, organizar las finanzas, porque eso literalmente la educación financiera le cambia la vida a una persona si lo sabemos hacer. Y al final, cuando agregamos todas esas decisiones microfinancieras, es que llegamos, ojalá, a que el país pueda crecer al 7% y no al 2,5%, y podamos salir de la pobreza que nos queda aún, que es muy grande en el país, en 10, 12 o 15 años y no en 40, y tener que esperar 2 generaciones más. Y los dejo con este cierre. Yo tuve la fortuna de que a mí me reclutaron, yo trabajé a los 25 años en Asia. Y Asia hace 40 años tenía el mismo ingreso per cápita de los colombianos. Hoy tiene 10 o 12 veces más. Es decir, se gana lo mismo y lo divide entre 10 veces menos personas. Increíble. Y es porque manejaron bien su macro y sus microfinanzas. Increíble. Llegamos al cierre del primer capítulo y quisiéramos darles las gracias por acompañarnos hasta ahora. Invitarlos a que sigan viendo esta serie de experiencias y de información que Juanpa, Caro y algunos del equipo les van a presentar. Y cuéntenos un poquito cuáles son esos capítulos que vamos a ver. Bueno, pues vamos a estar hablando de todo, de psicología del dinero, vamos a estar hablando de finanzas personales, cómo puedes organizar tus finanzas, qué es lo que deberías hacer paso a paso, cómo manejar las finanzas del hogar, tema súper importante. Y no salir de pelea en el proceso. No salir. No, y no, literal, no divorciarse. Es que, Jaime, la razón número 1 de divorcios en el mundo. Las familias se rompen por dinero, de eso vamos a hablar también. Cómo enseñarle a los hijos, un tema tan importante para, como decía Juanpa, acabar ahí con ese círculo vicioso de la falta de educación. Y después vamos a hablar de inversiones. Inversiones, que es un temazo. Me encanta. Entonces ahí pendientes de los próximos episodios. Bueno, ya saben. Gracias por acompañarnos. Esto fue Finanzas en Voz Alta.